Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Antes de platicar vamos a meditar un ratito. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien facilito. Miren cómo lo vamos a hacer. Van a poner una música, una o dos rondas, más o menos cada ronda es como de 10 minutos. Y todo lo que vamos a hacer es imaginar una luz arriba y afuera de las cabezas, así como unos 3 o 4 metros, con una pelota de este tamaño, de 1 metro de diámetro. Y entonces nada más tenemos que imaginar que esa luz baja. Y a la hora de que va bajando, entonces nos penetra y rodea con una luz. ¿Ya vieron? Más o menos como si pones tus dedos acá y entonces hicieras esto. ¿Ya vieron? Ahorita van a entender por qué es esto así. Entonces, toda esta zona, de ese tamaño es también la luz arriba, así. Entonces está arriba y está como una regadera. Eso es. Entonces está la regadera y nada más sentimos suave y dulcemente que la luz penetra, suave y dulce. Es diáfana y cristalina, como el sol del mediodía. ¿Sale? Y sentimos que nos penetra y nos rodea completamente. Y entonces, al sentir eso, nada más escuchamos la música conforme esa luz nos está bañando. ¿Sale? Bueno, pues entonces, vayan, los que quieran pueden, si lo desean, abrir sus párpados y ver hacia adelante. Pero preferentemente pueden cerrar sus párpados, como quieran. Si los cierran y luego los quieren abrir, los abren. Y si no, con los ojos cerrados. ¿Sale? Mira. Vamos a platicar, vamos a empezar el satsang. Para aquellos de ustedes que recién vienen, poco a poquito le van a ir entendiendo. Es muy fácil, pero lo voy a ir explicando. Miren, la vez pasada estuvimos hablando de un tema que se llama el principio septenario de la existencia y su relación con la creación del cuerpo de luz. Tiene un nombre así que parece complicado, pero es muy sencillo. El principio septenario de la existencia y su relación con la creación del cuerpo de luz. Entonces, miren, voy a repasar lo que decíamos y entramos un poquito más en el tema. Es muy importante. Fíjense, así como el agua puede estar en 3 estados, el agua, si la enfrío, se vuelve hielo. Si luego se calienta un poco, se convierte en agua, ¿no? En líquido. Y luego, si lo caliento, se vuelve en vapor. Entonces se evapora y entonces es la misma agua, pero está en 3 estados: hielo, líquido o agua que llamamos nosotros, y entonces vapor. Pero es la misma, es H2O, pues, es la misma agua, pero está líquido, sólido, líquido, gaseoso. Ahí está. Eso está facilito de entender. Entonces, debemos de entender poco a poco que esta existencia en la que estamos, fíjense bien, estamos en la existencia. ¿Se imaginan una raya? Arriba está la trascendencia. Nosotros le llamamos la divinidad. ¿Ok? Entonces, pero en la existencia se presenta el mismo fenómeno que estoy hablando. Todo lo que está en la existencia es un tipo de energía única, pero puede estar en diferentes grados de densidad. De hecho, se parte en 7 grados de densidad. Entonces, el ser humano, todos nosotros estamos dentro de la existencia, ¿no? Entonces, tenemos por fuerza que tener participación en esos 7 niveles, en esos 7 diferentes niveles de densidad. ¿Ya vieron? Entonces se los voy a explicar para aquellos de ustedes que no vinieron la vez pasada. Es bien facilito. De abajo hacia arriba, entonces, imaginen que lo que está más abajo es el cuerpo físico. Este cuerpo que le llamamos cuerpo físico denso. Le llamamos cuerpo de barro, cuerpo de carne y hueso. El cuerpo. Entonces el primero, lo vamos a dividir en 7. ¿Ya vieron? Entonces el primero es el cuerpo físico. Pero luego arribita del cuerpo físico, entonces está, le llaman a veces otro cuerpo, pero cuerpo físico sutil, menos denso. Este está más duro, el otro sería menos denso. ¿Ya vieron? Como el hielo y el agua, menos denso. A veces a ese cuerpo le llaman cuerpo etérico, también le llaman cuerpo vital. Es un cuerpo que es como de energía.
Cuando las personas les trabaja bien ese cuerpo, se sienten vitales, con energía y todo. Cuerpo vital, pero es un cuerpo físico sutil. Entonces ya tenemos cuerpo físico denso, cuerpo físico sutil. ¿Ya vieron? También le llaman cuerpo de prana. Esto es importante porque en la segunda plática que voy a dar hoy, con seguridad voy a hablar de cómo lograr lo que ahorita voy a explicar. Cómo lograrlo. Entonces, por eso ese cuerpo, por eso se hacen las respiraciones. ¿Ya vieron? Para cargar ese cuerpo, para que ese cuerpo se revitalice. Se le llama cuerpo vital, en la India le llamarían cuerpo de prana, ¿cómo se llama? En la China le llamarían cuerpo de chi, o sea, porque es la energía chi que ellos llaman. Entonces, ya se entendió, tenemos el físico, arribita, tenemos el siguiente, ¿estamos? Bueno, arriba entonces de esos dos, tenemos un campo de energía que a veces la gente llama cuerpo emocional. Cuerpo emocional. Todas las emociones que las personas están sintiendo se manifiestan en ese tercer cuerpo, por llamar de alguna manera cuerpos. Entonces todos están aquí dentro de ti, ¿no? Entonces ese tercer cuerpo se llama cuerpo emocional. ¿Ya estamos? Ese cuerpo emocional, cuando las personas están sintiendo emociones, cualquier emoción que sientan, se manifiesta alrededor de ellos una energía. ¿Ya vieron? Como si, por ejemplo, se espanta a una persona, le da miedo, entonces sale una energía de miedo. Por eso es contagioso. ¿Ya vieron? Si pasa algo en un momento dado, en algún lugar, y una persona siente miedo, su cuerpo emocional emana esa energía, la explota, digamos. Siente miedo, ¿no? Hasta se pone la carne de gallina. Pero eso es físico, pero energéticamente sale alrededor. ¿Ya vieron? Y se mete en las otras personas. Entonces se contagia el miedo. Lo mismo es lo contrario. Si la persona siente emociones de paz y armonía, su energía se mete en otras personas y las ayuda, las contagia en el buen sentido de la palabra. No las contagia como se contagia una enfermedad, un virus, sino que se mete dentro de esa persona esa energía y la tranquiliza también. ¿Ya vieron? Eso todos vayan entendiendo, porque tienen que entender esto no nada más como una teoría, sino que ustedes lo tienen que haber vivido. Todos nosotros hemos sentido emociones. ¿Cierto o falso? Todos. Es verdadero. Bueno, entonces se manifiesta hacia afuera en un campo de energía. Pero cuando se estudia este cuerpo, hay de dos. Hay unas más luminosas y otras más oscuritas. Entonces las más luminosas vienen siendo la armonía, la paz, el amor, la gracia, toda energía, toda emoción amorosa impregnada de agradecimiento y cosas por el estilo, les llama, se ven, para aquel que las puede ver, como una energía más luminosa. Hasta ahí va. Lo mismo, su contrario, cuando una persona siente, por ejemplo, miedo, pero siente también celos, envidia, odio y cosas por el estilo, genera un campo de energía medio oscuro, vamos a decir, más terroso, si ustedes quieren. Por eso se habla de cuerpos de luz impuros. ¿Ya vieron? Está más terroso, es una energía más fea. ¿Ya vieron? Ahorita van a entender en la segunda parte qué se hace para que solo el contenido más puro de ese cuerpo emocional se transmute hacia arriba. Eso después, ahorita voy a seguir avanzando. Entonces, todos nosotros hemos podido, como seres humanos, en alguna ocasión experimentar esos dos tipos de energía. ¿Algún día tuviste miedo? Sí, algún día. ¿Algún día te enojaste, tuviste celos, por ejemplo? Alguien dice, no, yo no, pero pues digamos que es una emoción que puede ser humana. ¿Ya vieron? Puede ser celos no solo de pareja, sino celos de un hermanito hacia otro, por la atención de los papás. ¿Ya vieron? Pero sí reconocemos todos que hay esas dos emociones. Sí, todos, está claro. Son emociones que lo importante y clave de todo esto es que las luminosas nos hacen sentir bien, las oscuras nos hacen sentir mal. Ahí está todo el secreto. Si siento paz, si siento agradecimiento, si siento cariño y amor por mis semejantes,
me siento bien. Y aparte, tanto mi energía como mis actos buscarán que ellos también se sientan bien. ¿Ya vieron? Entonces, porque la energía que siento es de amor, de cariño, de ternura, entonces eso se va propagando y quiero que todos ellos lo sientan también. Lo mismo es lo contrario. Entonces, cuando esa persona siente energías que llamamos impuras, entonces en ocasiones busca, no se siente bien. La gente puede decir lo que quiera, pero si una persona siente miedo, odio, celos, etcétera, no se siente bien, se siente feo. ¿Ya vieron? Y mueve a las personas a hacer cosas pues a lastimar al objeto de mi odio o de mis celos, etcétera. ¿Sí se está entendiendo esto? Está facilito, todos los seres humanos lo conocen muy bien. Entonces, ahí tenemos en el cuerpo emocional energías luminosas, energías terrosas, oscuras, indeseables. Unas me hacen sentir bien y hacen que me comporte yo de manera amorosa con los demás y busque su bienestar siempre, el mío y el de ellos, el de todos. Y las otras normalmente se andas haciendo es como la rabia, ¿entiendes? Nada más andas haciendo líos por todos lados. Caen de los árboles. Entonces, bueno, la idea, hasta ahí va, ya llevamos 3 cuerpos: físico, vital, o de prana o energía, emocional. Inmediatamente arriba hay otro campo de energía, ¿ven? Más sutil, vamos desde lo más duro hasta lo más sutil, como si dijeras desde el hielo hasta el vapor, pero ahí nada más hay 3 estados, ¿no? Es hielo, agua y vapor, pero aquí son 7. Pero es la misma energía de la existencia, pero está manifestándose de diferente nivel. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Me siguen un poco? Está bien fácil, pero es bien importante lo que estoy diciendo. Y entonces ya tenemos el cuerpo emocional. Arriba hay otro cuerpo, campo de energía que le llamamos cuerpo mental. Ese es más bien no tanto lo que yo siento, sino lo que yo pienso. Entonces, cuando las personas piensan, cualquier cosa que piensen, están generando un campo de energía. ¿Ya vieron? De acuerdo a lo que estén pensando. Es verdad que ese campo de pensamiento se une a las emociones. Es decir, lo que un hombre piensa, también lo siente. Es decir, si yo pienso que quiero el beneficio de los demás, siento emociones amorosas hacia los demás, y lo contrario también. ¿Entienden? Los pensamientos y las emociones trabajan muy cerca una de la otra. ¿Ya vieron? No puedo estar sintiendo cosas horribles y mis pensamientos altruistas. ¿Ya me entienden? No se puede. Ni al contrario. ¿Ya vieron? Si estoy sintiendo pensamientos amorosos hacia los demás, no puedo estar en mi mente pensando en dañar a las personas de nadie. ¿Sí está facilito. Entonces ahí tenemos ya 4. ¿Sí se entendió? Físico, emocional y mental, porque el físico se divide en 2. ¿Ya vieron? Físico burdo, físico sutil. O físico el físico burdo o denso es y el sutil es el de prana, de energía, pero es físico. Entonces son 3, ¿ya vieron? 1, 2, 3 y 4, pero en realidad es físico, emocional y mental. Todos lo reconocemos, todo el mundo pensamos y piensas. Cuando leas un libro piensas, cuando haces una cuenta matemática piensas, cuando hagas lo que hagas estás pensando. Si te dedicas a escribir una novela piensas, si te recuestas en tu habitación, en tu casa y te pones a pensar lo que quieres hacer y que quieres ir de viaje, estás pensando. ¿Ya vieron? El pensamiento entonces se hace de 2 maneras, verbal o de imagen. ¿Entiendes? O verbal es lo que tú hablas ahí en la cabeza y la imagen es lo que empiezo a imaginar. ¿Ya vieron? Pero es mental. ¿Hasta ahí está? Bueno, esos campos de energía, fíjense muy bien, se llaman cuaternario inferior mortal. Es la parte que vive durante un tiempo y luego ya no. Cuando la persona se muere, se hace morir. Se muere todo eso. Ya ven, poco a poco se va a morir. Entonces, son 4 campos. Entonces se le llama, así es una terminología, pero para entender que son 7. Cuaternario inferior mortal. Ahí está. Entonces, el trabajo espiritual, ¿ven? Porque así se llama esta plática, la de la semana pasada se llamó
el principio septenario de la existencia y su relación con la creación del cuerpo de luz, ¿no? Entonces, de alguna manera está este cuaternario físico, emocional y mental. ¿Qué sería crear tu cuerpo de luz o lograr tu ascensión? Así le llaman, tu ascensión a un reino de luz. Entonces, vean, ya lo dije la vez pasada, esto es físico, pero son dos, ¿se acuerdan? Emocional y mental. Entonces, tienes que hacer esto. Transmutar algo inferior hacia lo superior. ¿Ya viste? Entonces, de alguna manera, esto al transmutarse hacia arriba, crecería o nacería, en las tradiciones se llama, en esta tradición, en esta terminología que estoy hablando, se llama triada superior inmortal. Es nuestro cuerpo de luz, nuestro cuerpo espiritual. ¿Ya vieron? Ahí está. Entonces, ya después en la segunda parte hablaré cómo lograr esto. Pero lo importante es que se entienda que el ser humano que tiene interés en el desarrollo espiritual, en su desarrollo, regresar al hogar espiritual, regresar al reino. ¿Entienden? Hay una experiencia, como este es un reino, este de abajo, llamado cuaternario inferior mortal, no es un reino de dicha plena, es un reino que contiene una mezcla de gracias y desgracias, por lo tanto de alegrías y tristezas. Eso todos lo reconocemos, no lo puedes negar. Puedes tener una convivencia con tu familia y estar un día muy feliz, pero luego puede pasar un evento y se presenta algo. ¿Ya vieron? No es un reino de dicha plena, permanente, eterna, no lo es. Ahora, tú dices, es absolutamente de sufrimiento. Bueno, no, tampoco, porque también acá puedes tener algunas gracias, pero algunas desgracias, algunas dichas, pero algunas desdichas. Entonces, eso hace que el ser humano no se sienta muy satisfecho en este estado, vamos a decir, y por eso nace el interés de remontarse a un reino superior en el que sea de gracia plena, permanente y eterna. Ahora sí ya lo entendieron. Y todo el trabajo es construir ese cuerpo de luz. Pero ese cuerpo de luz, al transmutar, miren, mutar algo es cambiarlo de un estado a otro. Mutación, pero en el mismo nivel, horizontal. Mutar, por ejemplo, un animal que, no sé, le da una radiación así rara, se muta. Bueno, se convierte, cambia, pero en el mismo nivel. Eso se llama mutar. Transmutar es tomar algo y llevarlo a otra región. Por eso se dice, lo que muere, renace. Pero lo que has transmutado ha cambiado para siempre. Ahorita voy a explicar en la segunda parte cómo vamos a lograr esto. ¿Ya se entendió? Entonces, a la hora de que el cuaternario lo logramos transmutar en la triada superior inmortal, ese es nuestro cuerpo de luz. Ese sí ya habita en un estado de dicha plena. ¿Ya se entendió? Has rebasado el reino humano y has entrado al reino espiritual. ¿Ya viste? Estás regresando a casa. ¿Sí se entiende la idea? Este cuerpo de luz, entonces, se le llama, a veces, se le llama de muchas formas, depende la tradición, ¿no? Más adelante, en otra ocasión, lo explicaré desde el punto de vista tolteca, pero desde el punto de vista que podemos entenderlo todos también en nuestra tradición, ese cuerpo se le llama la túnica sin costuras del Cristo vivo. Ahí está. Entonces, una túnica es una ropa que tiene costuras, porque está hecho de tela. Entonces se dice la túnica sin costuras del Cristo vivo. Es decir, te has vestido, has transmutado tu energía, toda esa del cuaternario, la has transmutado hacia arriba y ahora has construido tu cuerpo de luz. Vamos a decir, y ese cuerpo de luz, entonces, resplandece como el sol del mediodía. Entonces se le llama la túnica sin costuras del Cristo vivo. ¿Ya vieron? En el Antiguo Testamento se le llama, por ejemplo, simbólicamente, el manto, fíjense bien, el manto que Jacob le regaló a su hijo José.
es un manto de múltiples colores, nada más como un símbolo, como la camisa que tienes puesta, de muchos colores, o como este. ¿Ya bien? Lo que está tratando de decir es que ahora la radiación de la persona es de múltiples colores, pero exquisitos y puros, como si fueran gemas preciosas. La persona estaría emanando una energía tan pura y limpia que es prácticamente transparente, como si fueran zafiros, esmeraldas, diamantes, rubíes saliendo de la persona. Entonces, por eso se le llama también cuerpo de arco iris, de múltiples colores. Y por eso se llama, ¿no?, el manto de múltiples colores que Jacob le regala a su hijo José, preferido entre sus hijos. ¿Ya está ahí la idea? Ahí está, facilito. Entonces, ya tenemos ahí, es verdad que ese cuerpo de luz, y lo van a entender más, bueno, lo voy a seguir explicando en esta oportunidad y después en la siguiente plática, la energía que se va transmutando en el ser humano no solo queda en este campo a tu alrededor, sino que tiende a irse hacia arriba y afuera de la cabeza. ¿Ya vieron? Y entonces el cuerpo de luz empieza a resplandecer. Abajo también, pero haría esta figura. ¿Ya vieron? O sea, estaría, aquí tú estás paradito, ¿no? Pies y cabecita. Entonces sería así, pero porque la energía transmutada va hacia arriba y afuera de la cabeza. No van a entender por qué. Poco a poco. Hagan de cuenta que hay un centro que le llamaríamos el centro de la energía divina. Y a veces le llamamos, aquí le hemos llamado muchas veces el fuego del Padre. ¿Ya vieron? Fuego de la energía del Padre. Y entonces la localizamos arriba y afuera de la cabeza. ¿Ya vieron? Pero esto es literal, no es imaginativo. Y de este lugar desciende entonces, de este lugar desciende una, bíblicamente se llama hebra de oro, pero también le llaman cordón de plata. ¿Ya vieron? Entonces desciende, penetra por la cabeza y va a dar al corazón. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas sobre esto ahorita? Nada, está bien clarito. Entonces síganme y van a ver que lo van a entender muy bien. Bueno, entonces ahí ya tenemos los 7 cuerpos, 4 son inferiores, son los cuerpos humanos del ser humano, vamos a decir, pero cuando el hombre busca su despertar espiritual y su ascensión al reino de la luz, necesita que esos cuerpos 3 superiores se activen, vamos a decir, y requieren energía transmutada. ¿Ya vieron? Es como cambiar el hielo hacia vapor. ¿Ya vieron? Todo eso se tiene que pasar a otra región. Ya luego explicaremos cómo lo vamos a hacer. Entonces, hasta ahí está, no hay duda. Bien, entonces, ahora, se sabe muy bien que arriba y afuera de la cabeza, unos 3, 4, depende de la persona. Pero vamos a suponer, para no pelear mucho en eso, 3, 4 metros arriba de la persona, un centro poderoso de luz que llamamos, aquí le llamamos siempre el fuego sagrado del Padre o la mismísima esencia divina del ser humano. Entonces de ahí desciende, ¿ya vieron?, la vida que tú tienes. Tú estás vivo porque ese cordón de plata te está comunicando, te está dando vida. Desde ese centro está bajando a ti la vida. Y se sabe que desciende y se ancla en el corazón. Por eso el corazón es tan importante en todas las tradiciones del mundo. El corazón es muy importante, no como un órgano físico. El órgano físico, su función es importantísima, lógico, porque bombea para que la sangre se mueva, pero más allá del órgano físico, se está hablando de un anclaje de tu parte divina. ¿Ya vieron? Entonces, si desciende la luz por ahí, baja al corazón, te da vida. Alimenta a esos 7 cuerpos. De hecho, cuando la energía se transmuta, los 3 cuerpos superiores, que estoy llamando, ¿no?, van y se empiezan a localizar arriba y afuera arriba y afuera de ese centro, los rodean, ya es tu cuerpo de luz transmutado. A veces le llaman a este cuerpo de luz los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en el cielo. Así se llama también, aparte de los otros 2 nombres que ya vi. ¿Ya vieron? Y estos 3 cuerpos, en la terminología que hoy usé, se llaman, podríamos entender, o sea, al hacer la transmutación, uno se llamaría mental superior, así le llamarían, o mental abstracto,
Y entonces arriba, cuerpo emocional espiritualizado. ¿Ya viste? Porque solo las emociones más puras que has conservado se pueden pasar hacia arriba. ¿Me expliqué? Cuando una persona siente un amor verdadero, total y absolutamente desinteresado por la humanidad, por la existencia, etc., es un campo de radiación energético que rebasa el cuerpo emocional del ser humano. Entonces va y se localiza arriba y afuera de su cabeza. Entonces, poco a poco, solo las más puras emociones humanas pueden elevarse por encima del cuaternario inferior e ir a localizarse en esa triada superior, en ese cuerpo de luz. ¿Ya vieron? Se van acumulando y acumulando. Entonces, fíjense, el mental, en ese no vamos a entrar mucho en detalle, el inferior o mental concreto se transmuta en el mental superior, a veces se llama cuerpo causal, no voy a explicar por qué. Luego arriba, cuerpo espiritual emocional. Ya dijimos que es tus propias emociones, las más puras que hayas sentido, esas pueden subir y ser elevadas y guardadas en ese nuevo cuerpo de luz. ¿Ya viste? Y por eso se llaman los tesoros que el Señor tiene guardado para ti en los cielos. Entonces ya dijimos, túnicas sin costuras del manto, túnicas sin costuras del Cristo vivo, o el manto de múltiples colores que Jacob regaló a José. ¿Ya vieron? Hasta ahí va, no hay duda de eso. Bien, entonces, ese es el trabajo, ¿no? Ahorita lo voy a explicar cómo se logra. Lo voy a hablar en la próxima plática, pero bueno, para que ustedes entiendan que hay un contacto de arriba hacia el ser humano, desde la divinidad al ser humano. A veces hay una energía importante en la base del tronco que se llama la energía de la madre. Esa también, y voy a explicar después, tiene que elevarse también de regreso hacia arriba. Por ejemplo, el camino natural para la elevación de la energía, cuando la energía de la madre, que está principalmente en la base del tronco, se libera de ese lugar y empieza a subir, empieza a transmutar todo. Fíjense muy bien, ese fuego es transmutador, empieza a cambiar el cuaternario de abajo hacia arriba, ¿me estoy explicando? Y tú dices, ¿cuál es la forma natural de un ser humano de que ese fuego sagrado se eleve? Está muy fácil, se llama la devoción y la aspiración hacia lo alto. ¿Ya vieron? Cuando alguien entra en meditación, oración o algo por el estilo y busca la divinidad, es absolutamente natural para el ser humano ir hacia arriba. Por ejemplo, no va hacia abajo, no va hacia allá, no va hacia atrás, busca una aspiración hacia arriba. Por eso a veces hasta los ojos se van un poco para arriba en lo que está meditando. ¿Ya vieron? Entonces, esa devoción y esa aspiración, aspirar es quiero ir hacia lo divino, quiero ir a lo divino. Entonces hace que tu fuego de la madre, que está en la base del tronco, se empiece a liberar y empieza a transmutar este cuaternario inferior al que me he referido y lo va transmutando poco a poco hacia lo superior. Ahora sí, ¿ya vieron? Y conforme más fuego sube hacia arriba, se entera la energía, tu chispa divina o tu divinidad, que está arriba, que le llamamos energía del Padre. Entonces, diríamos que avienta más luz. Esa hebra de plata, o ese cordón de plata, hebra de oro le llaman, o cordón de plata, conforme tú llevas más energía hacia arriba, también desciende más. Y en la manera que desciende más, empieza a ser más ancho. ¿Ya vieron? Esto está buenísimo. Pero buenísimo, se hace solito. Nada más tienes que esperar a hacer tus prácticas y ya, aunque ni te enteres, te va a estar pasando si haces tus prácticas. Eso es lo que vamos a hablar después. Entonces, ese hilo se engrosa. La persona lo empieza primero a sentir parecido a un tubo de 1 pulgada, como si entrara. Entonces ya está aumentándose de alguna manera el contacto con tu parte espiritual y divina. ¿Ya viste? Tu parte espiritual son esos 3 cuerpos transmutados, como uno solo. La túnica sin costuras del Cristo vivo. Has logrado transmutar los 4 partes inferiores a las 3 superiores, porque es un septenario. Y entonces empiezas ya a abrirte campo de acción y de intervención más directa
con el reino espiritual y divino, finalmente. Ahorita te explico cómo es lo divino, ¿sale? Y entonces ahí tienen cómo sucede esto. Esta hebra de plata, o hebra de la plata se llama en el Antiguo Testamento, pero normalmente la gente lo conoce como cordón de plata. Penetra por acá y entonces se empieza a ser ancho. Pero luego la persona lo experimenta ya no de 1 pulgada, sino así. Entonces ya está, fíjense bien, está subiendo y bajando más energía. ¿La vieron? Entonces todo lo está transmutando hacia lo superior. Y luego ese campo de energía puede crecer más, vidas mías, bastante más. Entonces imagínenlo que puede llegar a convertirse en un gran pilar. Y un pilar, entonces ya lo que dije al principio, ven mis dedos, este es un pilar. Entonces la persona que ha trabajado mucho en su trabajo espiritual, digamos, y que está muy avanzada en su trabajo espiritual, todos podemos lograrlo, pero hay gente que se ha comprometido más y lo ha hecho con mayor tiempo, dedicación, pero todos vamos a ir para allá, eso no les quepa la menor duda. Entonces se va hinchando este campo y se crea este pilar de luz. ¿Está bien? Y ese pilar de luz, entonces, es extraordinariamente importante. Ya estás llegando ahora sí al final de la etapa, porque entonces ahora fíjense, el libre flujo de las energías de la madre que están ancladas en tierra, ¿no? Tierra y Izpapalotl, ¿no? Entonces, la madre tierra, entonces la mariposa de obsidiana, entonces todas esas energías subiendo, entonces, y las energías bajando, conforme va avanzando el proceso, se va haciendo solito este pilar de luz. Si se desarrolla este pilar de luz, llega un momento en que el libre flujo es completo y total. ¿Ya vieron? Y entonces ya la persona, mis vidas, está, como dicen por ahí, grueso. Está grueso. Está grueso, efectivamente, el pilar. Entonces sí, porque era un cordoncito de plata, así, ¿no? Hebra, tan delgado como la hebra de la tela de una araña. Vean la diferencia, la hebra de la tela de una araña a un pilar de este tamaño. ¿Se dan cuenta lo que está subiendo y bajando? ¿La vieron? Entonces el cuerpo que está dentro, los 7 cuerpos que están adentro, ¿no? Empiezan a pasar por todavía ese cuerpo, la túnica sin costuras del Cristo vivo, o el manto de múltiples colores, o cuerpo de arcoíris que Jacob regala a José su hijo, todavía se ve más transmutado y pierde sus colores y se transmuta en algo que llamamos fuego blanco cristal. Ahí sí ya la persona está completamente fundiéndose con lo divino. ¿Ven? Yo dije al principio, imaginen una raya y toda la existencia está formada por el principio septenario de la existencia, 7 cuerpos, 4 inferiores, ¿no? Que le llamamos cuaternario inferior o mortal, 3 superiores que llamamos triada superior inmortal o cuerpo de luz, túnicas sin costuras del Cristo vivo, pero todavía, si sigue el proceso avanzando, las energías ascendentes del Padre y la Madre son de tal naturaleza que transmutan ese cuerpo más y más y más y más, hasta que lo que queda sería prácticamente la divinidad. Ya no hay una raya en la que hay trascendencia arriba, la trascendencia sería el Padre, el fuego del Padre está en la trascendencia, ¿ya vieron? Y toda la existencia, sería toda la existencia a los 7 niveles, y arriba de esa raya estaría la trascendencia. ¿Qué está en la trascendencia? La divinidad, o a veces los hombres le llaman Padre, el Padre. ¿Ya se entendió? Pero como has hecho todo este proceso del que he hablado, llega un momento en que los flujos ascendentes y descendentes rompen la separación entre trascendencia y existencia. Entonces diríamos que toda la trascendencia entra en la existencia y toda la existencia entra en la trascendencia. Entonces es la divinidad misma. Es un Tlahuizcalpantecutl. ¿Ya entendieron? Ya estás hecho un Tlahuizcalpantecutl. Entonces, aquel que se ha hecho morada de la luz.
es pura luz. Entonces, ese cuerpo, ese pilar, por dentro se llama, es detectado como fuego blanco cristal. Cuerpo de fuego blanco cristal, se asemeja a un diamante. El diamante, que tú ves los colores, no están adentro. Adentro está como un cristal transparente. ¿Ya vieron? Y entonces ese tubo, pilar de luz bien desarrollado hasta el nivel que yo lo estoy diciendo, se convierte entonces en un cuerpo de fuego blanco cristal. Pero luego, en los niveles existenciales, es decir, en el nivel de abajo, radia una luz destellante. Y esa luz destellante a veces se le conoce como el manto del Padre o el manto de la divinidad. ¿Ya vieron? Pues ese cuerpo de fuego blanco estaría emanando hacia afuera, entonces un resplandor de un millón de soles. Adentro estaría como un diamante, no hay colores ni hay luz, simplemente es como el cristal, pues se llama cuerpo de fuego blanco cristal, pero hacia afuera, hacia la existencia, pues, entonces está radiando el resplandor de un millón de soles, y eso se llama el manto. Manto como una capa, o como un manto que tú te pones, como una ropa que te cubre todo tu cuerpo, ¿no? Y entonces te cubres, y entonces, pero ¿qué es lo que emana de ahí? El resplandor de un millón de soles. ¿Y cómo se le llama a veces? He ahí al manto del Padre, o he ahí al manto de la divinidad. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, y tan tan. ¿Ya vieron? Entonces, el asunto primero es que deben de comprender que es el hombre, el ser humano común y corriente, vamos a decir, verdaderamente vive en la ignorancia y por lo tanto en sufrimiento. Él ignora que él es uno con la divinidad, él es la divinidad. Pero lo va a saber perfectamente cuando todo este proceso se lleve a cabo. ¿Ya vieron? Tiene que ir transmutando su parte inferior humana, todos sus defectos, fragilidades humanas, etc. Las tiene que ir transmutando hacia regiones de mayor luz y finalmente hacia el cuerpo de fuego blanco cristal. Cuando él se da cuenta y sabe que es uno con la divinidad, se funde con la divinidad. ¿Ya vieron? Y entonces ahí termina el proceso. Ahí termina literalmente el proceso. Pero decía yo que el ser humano común y corriente, me refiero, vive en ignorancia de qué es esto. Vive en ignorancia en cuanto a todo. No sabe que hay un principio septenario, no sabe que hay niveles o cuerpos de diferente densidad, no sabe cómo transmutarlos, no sabe nada. Entonces, ahora se van a enterar de todo. Y no solo se van a enterar de lo que acabo de explicar, sino cómo lograrlo. Porque esa es la otra parte. ¿Qué tiene que ir haciendo la persona para que este proceso se vaya realizando de a poco, sin que los fuegos ascendentes y descendentes lo lleguen a... Son fuegos cósmicos, entonces pueden llegar a lastimar a la persona si no lo hace de una manera bien guiada. ¿Ya se entendió? Bien guiada. Entonces, pero se van a enterar. Ahora el mundo va a enterarse de cómo, qué debe de lograr y cómo tiene que lograrlo. Entonces empieza a hacer su proceso, empieza a hacer su trabajo y empieza este proceso de despertar de la conciencia, transmutar las energías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está padre o no está? Bien. Este proceso que yo estoy hablando ahora es el destino último de todos los hijos e hijas de Dios. Nadie puede evitarlo. Es parte del plan divino y todos los hijos regresarán finalmente a la divinidad. ¿Sí se entiende? Entonces es un parte inevitable. Pero como tú has sido sembrado en un universo de libre albedrío, entonces eso no lo puedes cambiar. Finalmente vas a regresar y fundirte con la divinidad. Lo que sí puedes hacer es decidir hacerlo o no, o posponerlo si ustedes quieren. Eres libre. Entonces, ya he dicho que la palabra libre albedrío viene del latín arbitrio, que es árbitro, como del fútbol, y quiere decir juez, ¿no? Entonces, cada ser humano vive
en un libre albedrío y tiene que decidir libremente cuándo regresar al Padre. ¿Ya vieron? No, esta enseñanza no puede obligar a nadie, simplemente se te puede mostrar para que tú digas, la tomo y voy al Padre. ¿Ya vieron? En términos cristianos, ese es el mensaje de Cristo, ¿no? Yo he venido del Padre, ahora sí ya están entendiendo, de la parte divina, yo he venido del Padre al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. ¿Y cuál es el mensaje que deja? Saben, nuestro verdadero reino no es de este mundo. Nuestro verdadero reino es el reino del Padre. ¿Ya se entiende? Entonces, ese es el ejercicio creativo, ya lo expliqué como el juego del yo-yo. Cuando se hizo esta manifestación existencial que tiene un sentido, no vamos a explicar ahorita para qué completamente, pero bueno, un ejercicio existencial aparece, se despliega desde la parte sutil hasta la densa, ya estamos ahí, y luego debe regresar de lo denso a lo sutil, como el juego del yo-yo. Si echas el yo-yo para abajo, el yo-yo baja, y luego tiene que subir para arriba. ¿Ya vieron? Si tú descuidas, si tú echas el yo-yo para abajo, y llega y se queda el yo-yo ahí abajo, y no quiere subir para arriba, finalmente se va a parar el yo-yo, bueno, en el juego, ¿entiendes? Se para y han jugado, haces así, hay un tiempo para que le digas que se suba, ¿sí o no? La verdad. Ya se medio empezó a poner lenta el yo-yo, y de hacer y entonces tienes que volverlo a enredar. ¿Ya vieron? Esto es, otra vez vas para abajo. Entonces, si se entendió, es lo mismo. El ser humano ha sido, por alguna razón que no voy a comentar el día de hoy, ha sido sembrado para experimentar esta realidad, pero esencialmente el ser humano es uno con la divinidad, no es una parte de la divinidad, es la divinidad misma. Es más, no hay más que la divinidad. Entonces la divinidad es como si se despliega en un ejercicio creativo, ¿no? A través de los Tezcatlipoca, si habláramos entonces de portequidad, y entonces, pero finalmente todo tiene que regresar. ¿Ya vieron? Entonces, si tú dices, ¿cuál es la voluntad de la divinidad? Bueno, cuando al principio fue, hágase, manifiéstese. Entonces viene la manifestación. Es como el niño que va a jugar yo-yo. Entonces, su primera voluntad es echarlo para abajo, ¿no? Manifiéstese el universo. Pero luego la voluntad no es que cambie, sino que dice, ya bajó. Ahora la voluntad es súbase el yo-yo. Entonces, el mismo niño, así como al principio dijo, baja el yo-yo, luego dice, suba el yo-yo, ¿ya? Bueno, pues esto parece. Entonces, la humanidad ahorita está, la verdad, está abajo del yo-yo, y el yo-yo patinando, está de a perrito, está abajo el yo-yo. Entonces, como dicen por ahí, ¿cuál es la onda ahora? ¿Cuál es la onda? La onda es que te vayas para arriba, esa es la onda. Si no quieres, no, entiéndeme esto, las palabras libre albedrío, no sabes la profundidad que tiene. Entonces tú puedes decidir cuándo, ¿no? Ajustarse a esa voluntad. ¿Ya vieron? Entonces, es como, vamos a imaginar nada más como una metáfora, imagínate que estás en el océano y hay una corriente del océano, así como una gran corriente que va de norte a sur o como vayas a correr. Y tú estás como una cascarita, como una pulguita nadando ahí en el mar, ¿no? Digo, la verdad, te va a arrastrar la corriente, ¿verdad? Pero puedes colaborar con ello o no. Puedes decir, no, yo me voy para el otro lado. Entonces nadas a contracorriente. No pasa nada, pero bueno, si quieres, no pasa nada. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ajustarse a la voluntad que llamaríamos divina es que tú entres dentro de ti y veas si dentro de ti se te llama a tu despertar espiritual y a tu ascensión. Por eso se llama un acto de ascensión, porque asciendes desde el cuaternario inferior a la tríada superior, asciendes, te cambias de habitación. Por eso las palabras, no temáis hermanos, porque si perdemos morada en la tierra, aún tenemos morada en los cielos. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya vieron? Entonces ese es el trabajo. Y al final, ya lo dije, te tienes que fundir finalmente con la divinidad, pero todos y cada uno
uno de los hijos de Dios o de las chispas divinas que han entrado en acción en esta manifestación. Todas y cada una de esas chispas, su destino último y final es regresar al Padre, a fuerza, ¿no? Y entonces es garantía de salvación, porque la garantía de salvación la es siempre, pero tú puedes decidir cuándo entrar en la corriente ascendente. ¿La vieron? Entonces, estos momentos del mundo y la humanidad actual, ya lo he dicho yo varias veces, estamos en un momento bien especial. Entonces, se le va a mostrar al hombre las dos posibilidades. Una, si quieres, sigue intentando construir tu reino en este mundo exclusivamente. Ya les he dicho muchas veces, yo no quiero decir con esto que no te dediques a mejorar tu vida, la de tu familia, trabajando, superándote en el mundo. Eso lo tienes que hacer, pero que tengas bien claro que lo que tú quieres en el fondo es, ¿entiendes? Tu despertar y ascensión. ¿Ya vieron? Y de entonces, por eso les he dicho, cuando la humanidad toda sea conducida certeramente hacia su ascensión, la redención se habrá consumado. ¿Entienden? La palabra redención, para las que no lo conocen, es re y emere. Emere es tomar, del latín, y re nuevamente, retomar. Entonces, como si de la parte de la triada superior te retoman y te llevan hacia el reino superior. ¿Ya vieron? Ese es nuestro destino. Entonces, la humanidad en su inmensa mayoría lo ignora. Por supuesto, hay tradiciones espirituales que buscan conducir a la persona en este sentido, ustedes lo saben, pero que tenga clarito qué debe de lograr y cómo lograrlo y por qué lograrlo, apenas se está aclarando. ¿Entendieron? ¿Qué tengo que lograr? Ya lo dije más o menos, ya lo expliqué. ¿Cómo lograrlo? De eso vamos a hablar después de que nos descansemos un rato. ¿Y por qué lograrlo? Es qué, cómo y por qué. ¿Por qué debo lograrlo? Porque vives de alguna manera en ignorancia y sufrimiento. No sabes que eres uno con la divinidad y estás batallando con tu personalidad humana, luchando solo, como el que dije de la gran corriente esa, nadando ahí en el mar. Estás luchando muy solo. Si te unes a la gran voluntad de la que yo estoy hablando, inmediatamente serías tomado. Ya estamos. Entonces, y dejarías el reino de la muerte y irías al reino de la vida eterna. ¿Ya se fijó? Por eso está bien explicado. El cuaternario inferior, y con esto termino, es el reino de la muerte. Pero por ley kármica no puedes abandonar esos 4 niveles hasta que haces lo que hoy he explicado, tu propia ascensión. Entonces, ese se llama el reino de la muerte, el cuaternario inferior. Pero debe ir el ser humano del reino de la muerte al reino de la vida eterna. Entonces vivirás eternamente unido y siendo la divinidad. Está mejor, ¿no? Mejor plano, ¿no? Es un plan mejor. Pues aquí nomás vean todo lo que va pasando. Pues ya estamos. Bueno, vamos a descansar un ratito. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.